Hola, buenos días, bienvenidos a esta nueva edición de Indiferente Virreinal, antes de las vacaciones de Pascua. Y bueno, hoy tenemos el inmenso placer de recibir a Manuel Saga, en nuestro archivo colonial. Y bueno, Manuel, una historia como muy interesante, ¿no? A propósito de ese seudónimo que me contaste antes, ¿no? Manuel Sánchez García, pero ya ampliamente conocido como Manuel Saga, ¿no? Por toda esa historia familiar. Es doctor y arquitecto, y actualmente es contratado postdoctoral Juan de la Cierva en el Departamento de Historia de la Arquitectura de la ETSAM en la Politécnica de Madrid. Sus líneas de investigación son dos, son Historia de la Arquitectura Global y Paisajes Digitales, pero está especializado en historia urbana, estudios urbanos, historia del arte, patrimonio islámico, diseño arquitectónico, dibujo arquitectónico y estudio de juegos. En 2013 se licenció en arquitectura por la Universidad de Granada. En 2016 terminaste ese máster en arquitectura por la Universidad de los Andes en Colombia. En 2022 el doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, y también en esa cotutela internacional que me estabas contando ahora, ¿no? Ese diseño tan interesante. Arquitecto, doctor en Historia de la Arquitectura por el Politécnico de Turín, también en 2022. Interesantísimo también esta última estancia postdoctoral de 2022-2023, está Fellow of Garden and Landscape Studies en Dumbarton Oaks, en Harvard, en Washington DC. Y bueno, pues como podemos ver, es una trayectoria internacional muy consolidada, de más de 10 años, muy importante, ¿no? Y en esa doble vertiente, ¿no? entre arquitectura, historia del arte, y me gusta mucho también esa perspectiva comparada, ¿no? Entre lo peninsular y lo americano, ¿no? Que en ese juego lingüístico entre Granada y Neogranada, ¿no? Esa doble perspectiva como digo, ¿no? Tan importante. Tienes muchísima experiencia como editor asociado en multitud de revistas que no vamos a nombrar ahora, pero bueno, las tienes también muy recogidas en tu página personal, que es manuelsaga.com. y bueno, además una página preciosa, ¿no? Con un diseño, la verdad, muy, muy interesante. Y bueno, pues también has sido gestor, también relacionado con todo esto, con varios proyectos digitales, ¿no? Desde en Colombia, en Bogotá, hasta en Andalucía, ¿no? Tienes multitud, ¿no? Un recorrido, como decía, ¿no? Internacional y al mismo tiempo también en este espacio virtual, y que también, bueno, tu experiencia en toda esta parte de juegos, ¿no? Y videojuegos, un perfil muy interesante. Entonces, bueno, pues hoy nos vas a hablar de paisajes legales, y a nosotros, pues dentro de ese giro espacial que estábamos comentando también, para nosotros es muy importante porque estamos instalados en esa parte de estudios culturales, de estudio de la performance, del fasto. Entonces, dentro de ese universo festivo siempre hay un anclaje. Está claro que la coordenada del tiempo nos marca una circunstancia extraordinaria, pero claro, a celebrar, pero también es muy importante esa parte performativa, ese espacio, ¿no? Y dentro de ese espacio hemos tenido ya varios seminarios alrededor de la idea del espacio. Hemos tenido un primer seminario sobre literatura y ciudad, con Eva Valero de la Universidad de Alicante y José Antonio Massotti de Tufts University, que a partir de los presupuestos teóricos de esa ciudad letrada que ya empieza a teorizar Ángel Rama, pues nos empezamos a transitar en ese espacio simbólico importante para nosotros desde el ámbito de los estudios culturales y en la conformación de una élite letrada, ¿no? También hemos tenido recientemente, además, una sesión con Ximena Bruna, conservadora en Chile, que ella hablaba sobre colgaduras novohispanas, es decir, cómo esta ciudad, esa parte de Atrezzo, ¿no? Que embellece
la realidad urbana para proyectarla en un espacio ideal, ¿no? Y hemos tenido también a Francisco Mamani Fuentes, especialista en esa carpintería de lo blanco, actualmente investigador postdoctoral en Barcelona, que nos hablaba pues de esa arquitectura, ¿no? de esa parte material. Entonces, con estos antecedentes, hoy nos da muchísimo gusto recibirte y que nos hables pues de toda esta parte de paisajes legales, ¿no? Que además pues es muy importante en todo, digamos, en esa construcción de las nuevas ciudades latinoamericanas, ¿no? Y bueno, sin más dilación, te voy a hacer entrega del micro. Y te doy de nuevo la bienvenida, que bueno, pues muchísimas gracias por el sacrificio, ¿no? Porque hoy no es un día, hoy es un día semifestivo y... Sí, hoy está todo el mundo de salida, ¿no? Sí. Pero bueno, también es una manera bonita de despedir Sí. El periodo de invierno justo antes de la salida hacia la primavera, Sí. ¿no? Sí. Entonces, no sé, bienvenido. ¿Por dónde quieres que arranquemos? Pues yo creo que una parte importante y además para nosotros pues plantearnos qué son los espacios legales, ¿no? Los paisajes legales. ¿Qué es exactamente? Cuéntanos ese low scale. Muy bien, pues sí, efectivamente, esta idea del paisaje legal, ¿no? O del lowscape en inglés, es decir, esa especie de mezcla entre el landscape y la ley, el law, es una idea sobre la que venía trabajando desde hace ya bastante tiempo, pero que en realidad no llegué a conceptualizarla como de esa manera, sino hasta hacia el final de mi tesis. De hecho, creo que, si no recuerdo mal, la sección principal de las conclusiones de mi tesis era precisamente esa idea, como hacia una historia del lowscape. Y ese fue mi proyecto principal en Dumbarton Oaks, y es el título del libro en el que estoy trabajando ahora mismo. No es un neologismo que yo haya creado. La primera persona a quien yo se lo leí, y además antes de él, es Andreas Filipopoulos Michalopoulos. Él tiene un libro que, si no recuerdo mal, es de 2015, 2016, hace unos 10 años, que se titula Spatial Justice, Body, Lowscape and Atmosphere. Él es un profesor de crítica de la ley y una persona ligada un poco también al activismo. Él habla en términos muy contemporáneos, pero a través precisamente de ese giro espacial y de hablar de la ley no solo como algo que está en los textos, sino como algo que tiene una dimensión performativa en el espacio, pues empieza a hablar de esta historia de los paisajes legales. Claro, yo ya desde mi tesis de maestría en la Universidad de los Andes, que luego se convirtió en este libro que traigo hoy aquí, y lo voy a mostrar aquí a cámara, Sí, cuña publicitaria, ¿no? Y lo traigo, me encantaría regalarlo, pero está muy descatalogado, es el último que yo conservo, que se titulaba Granada desgranada, raíces legales de la forma urbana morisca hispana. Es decir, yo ya venía trabajando en una especie de historia urbana que bebía mucho pues, de gente como Morris, como Benévolo, como estos grandes autores de volúmenes de historia urbana muy centrados en la forma y en la representación de la ciudad, y estudiando un poco los aspectos legales de esas formas, ¿no? Porque por ejemplo, esa ciudad ordenada de la colonia, no como la podría llamar Berber Carias, tenía también esa dimensión letrada, como definía Ángel Rama en su texto, que lo citamos muchísimo, pero en el fondo es como un despertar que luego no profundiza tanto. Los que hemos profundizado hemos sido los que hemos venido después, ¿no? Y por supuesto, con la coincidencia con Tom Cummings, autor de Beyond the Letter City, que es al mismo tiempo director de Dumbarton Oaks. Entonces yo estaba entrando en ese universo de los paisajes legales y es un poco el tema en torno al que estoy centrando mi trabajo. ¿Por qué es interesante esto en la colonia y concretamente para la historia urbana de la colonia? Pues porque, sobre todo desde la parte de los urbanistas y de los arquitectos, nos hemos centrado muchísimo en la forma. ¿Por qué? Pues porque tenemos ese magnífico catálogo de mapas y planos coloniales
del Archivo General de Indias, ¿no? Que editaron Torres Balbás y Fernando Chueca, y que todavía sigue teniendo como mucho impacto hoy. De hecho, Fernando de Terán acaba de publicar, a sus ya 90 y pico años, un atlas urbano español que lo acaba de sacar Fundación Arquia, y que de hecho esperamos que se presente muy pronto en la sede que tiene Arquia en calle Tutor aquí en Madrid. Y sigue siendo una cosa muy, sobre todo visual, ¿no? De planos, que es maravilloso porque esos planos tienen muchísima información. Pero claro, a mí me ocurría que cuando iba a archivo, primero, estos planos están extraídos de legajos que son de muy distinta categoría. Unos son informes legales, otros son reportes coreográficos o de tipo ingenieril o militar, ¿no? Y luego, cuando uno ve el plano y el legajo al mismo tiempo, pues te das cuenta que el plano es como la punta del iceberg, ¿no? Debajo, por cada un plano tienes 300, 400 páginas escritas en letra procesal encadenada, con una cantidad de información que ya de por sí para los historiadores es compleja de explorar, para los arquitectos que no estamos nada entrenados en este tipo de documentos, pues es todo un reto, ¿no? Entonces yo lo que estoy intentando es, bueno, arañar un poquito ese reto, ¿no? Hacer un esfuerzo en avanzar sobre ello. Muchas veces cuando me enfrento a documentos que yo no puedo leer, pues trabajando con transcripciones de historiadores que han venido antes que yo, y al mismo tiempo pues haciendo un esfuerzo muy grande en también hacer transcripciones originales, que de nuevo es algo que para mí es nuevo de los últimos 5 o 6 años de mi carrera, es algo que no está en la formación de los arquitectos ni de los historiadores de la arquitectura. Entonces que ese es un poco el esfuerzo, que como digo, ahora sí conceptualizo mucho a través de esta idea del paisaje legal, pero que yo ya venía trabajándolo, aunque quizá no lo llamara de esa manera, y que también hay otras personas que trabajan, sobre todo quizá en la historia urbana más reciente, ¿no? En el siglo XX entendemos muy rápidamente que la ley y el urbanismo van muy de la mano, pero quizá, por ejemplo, en el XVI todavía esa idea del plano, de la forma, está muy presente, y a veces se olvida que, por ejemplo, no sé, Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, adelantado, conquistador, antes de todo eso es abogado, hijo de juez, formado y con una carrera legal incipiente antes de irse a América en la Real Chancillería de Granada. Entonces hay que entender esa doble dimensión del fundador de la ciudad como un agente también letrado, a pesar de que también sea adelantado, conquistador, es algo que le da como una dimensión distinta a las cosas. Y igual que mencionó a Quesada, podríamos hablar de Cortés, o podríamos hablar de otros personajes, y no solo en el siglo XVI, sino a lo largo también del periodo virreinal y hasta el final del periodo colonial. Sí, interesantísimo lo que has apuntado sobre, claro, sobre ese aspecto visual del mapa, ¿no? que cuesta dar el salto, ¿no? Y hacer ese enlace, ¿no? Con toda la documentación legal, porque pues uno no, de algún modo no es consciente, ¿no? Visto desde fuera, todo ese relato legal en la construcción visual de esos espacios, ¿no? Y en tu caso, claro, desde esa doble perspectiva de formación, de tanto de historia del arte como de arquitectura, pues realmente tú tienes esa visión, ¿no? Me ha encantado, ¿no? Que bueno, pues hay que reivindicar a Rama, pero claro, evidentemente hay que ir más allá, ¿no? Beyond de la ciudad letrada, ¿no? ¿En qué estás trabajando ahora? Pues mi proyecto principal es este libro que mencionaba antes, cuyo título provisional es esencialmente Lowscapes. Claro, todos los proyectos que he ido proponiendo, los 2 proyectos que he propuesto hasta el momento, que han resultado financiados, ¿no? Que han llegado que están llevando este volumen, pues siempre eran no sé qué Lowscapes, ¿no? Uncovering Colonial Lowscapes, The Lowscape Survey, este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y poco a poco me estoy quedando solo con el centro. Entonces, que es este libro que estoy desarrollando desde mi contrato Juan de la Cierva. Hay una propuesta de libro que trabajo y retrabajo casi todas las semanas
pongo y quito capítulos, hago y quito cosas, cada vez me voy quedando con menos, es casi un proceso de extractivo más que aditivo. Y es cierto que para mí este año en concreto va a ser un año no tanto de escribir ese volumen, sino de trabajar en el proyecto del mismo a través de nuevas visitas a archivo. Hay una estancia que estoy planeando hacer en Colombia durante agosto y a través también de muchas actividades académicas. En Historia de la Arquitectura, probablemente las dos asociaciones principales que tenemos, asociaciones académicas, son la European Architectural History Network en Europa y la Society of Architectural Historians en Estados Unidos. Coincide que los dos tienen congreso grande este año y yo coordino sesiones en ambos congresos sobre temas que están relacionados con esto. No directamente se titulan Blowscapes, a propósito, ¿no? Tampoco por no imponer yo mi trabajo a los demás, ¿no? Pero la de SIH, que va a ser en Albuquerque, si no recuerdo mal, el título iba por Law, Architecture and Urban History in the Colonial Americas, o algo por ahí, y la de la Asociación Europea, que va a ser en Atenas, es Provincialized Colonialities. Entonces, en todas estas sesiones, el tema de la colonia, de la arquitectura y de la ley van muy de la mano. Entonces, es al mismo tiempo un esfuerzo, perdón, estoy dando respuestas muy largas, pero es que es un esfuerzo, por un lado, de ir yo concretando mi propio proyecto personal y de a través de actividades también como esta, ¿no? Lanzarlo fuera, ¿no? Y explicar que hay una metodología asociada al Lawscape, que hay un tipo de visita, archivo y documentos sobre los que el Lawscape trabaja, sobre todo en la colonia española, que es mi campo, pero podría ser, trabajarse en otros ámbitos. Y al mismo tiempo ir creando como una suerte de plataforma de investigadores internacionales, especialmente que trabajan con la colonia española o hispana, del territorio hispano, también en Filipinas, ¿no? Y en el ámbito pacífico, pero pues también en otros ámbitos que se acercan a este tema de la ley y un poco poner en relevancia que no solo quienes trabajan sobre historia moderna, sobre historia del arte, es interesante acercarse al tema de la arquitectura, sino que desde la arquitectura y a través de esta idea de la ley podemos acercarnos, ¿no?, a estos otros ámbitos. Entonces yo me coloco un poco en la intersección y lo que intento es ayudar con una suerte de canal de vaso comunicante, ¿no? Y hablas, claro, tú sabes que la cuenta, tanto la cuenta de Instagram como todas las de redes sociales somos Archivo Colonial. Entonces, cuéntanos un poco de cómo es el trabajo de archivo desde esa perspectiva tan interesante, ¿no? Y de ese nuevo campo. ¿Qué materiales, qué legajos, qué buscas? Pues yo muchas veces he llegado, en la mayoría de los casos he llegado a la documentación, claro, a partir de la parte gráfica, ¿no? Desde los catálogos de planos y mapas, desde las exposiciones, Claro, el giro que yo intento darle es ver cuál es el contexto más amplio de esos planos y mapas, de esa documentación gráfica que, como comentaba antes, pues siempre los archivos, por razones muy comprensibles también, de conservación, estos planos pues tienen tintas especiales muchas veces, el soporte es distinto al de los documentos que los acompañan, entonces normalmente en los archivos pues se les extrae de ese contexto documental original y se conservan de una manera especial. Pero claro, eso de alguna manera como que los desconecta, ¿no? Entonces yo lo que hago es llegar y ver, bueno, este documento de qué legajo venía, de qué archivo venía, de qué, ¿no? ¿Cuál es su lugar de origen? Y ir a verlo, ir a explorarlo, y a leerlo, ver si hay otras personas que han trabajado antes, si hay otras personas que hayan trabajado antes sobre él, ver si ha sido ya transcrito o no en el pasado, y empezar a explorar este tema. Entonces, ejemplos concretos. El plano de Mendoza, fundado originalmente como parte de la Capitanía General de Chile, hoy en día parte de Argentina, es un plano famosísimo en la historia urbana, ¿no? Porque realmente se le considera uno de los planos fundacionales más antiguos que se conservan
en el Archivo General de Indias, ¿no? No el plano más antiguo, hay otras representaciones urbanas más antiguas, pero sí el plano de fundación más antiguo, porque al estudiarlo en conjunto con el reporte que lo acompañaba, te das cuenta que es un reporte que habla del propio acto de la fundación, informado por principios legales, cuya acta es tomada por notarios. O sea, no es un reporte del estado construido de la ciudad, es un reporte del acto de fundación de la ciudad, que no es tanto un acto constructivo desde un punto de vista técnico, o sea, no cae tanto en el área de Mamani, de Francisco Mamani, entra en el área de lo performativo. Y ese es un matiz que es interesante, porque claro, si uno empieza a ver en ese catálogo de planos cuáles son los que realmente son fundacionales y son de carácter notarial, ya no son tantos. Ya el grupo se reduce bastante además. Otro caso que no es estrictamente colonial, pero tiene un carácter colonial, el plano de la fundación de Mancha Real, que es un pueblo en Jaén, parte del proceso de colonización de la Sierra Sur de Jaén, aunque hoy en día comarcalmente Mancha Real se considera parte de Sierra Mágina, pero históricamente es parte de Sierra Sur, fundado al mismo tiempo que Campillo de Arenas, Los Villares y Valdepeñas de Jaén, de una manera totalmente sistemática por un juez, Juan de Rivadeneira, que viene de Valladolid, que lleva una comisión de fundadores con agentes técnicos, pero también notariales, todos trabajando juntos de manera sistemática en las 4 poblaciones, que generan una serie de registros que se conservan de una manera más o menos completa para las 4 poblaciones, pero solo uno de ellas conserva un plano. El plano, desde un punto de vista arquitectónico y urbano, pues es muy interesante, pero desde el punto de vista notarial histórico, o sea, es que hay otras 4 poblaciones cuyos documentos todos mencionan planos y trazas, pero cuyas trazas no se conservan. Entonces, claro, al verlo desde ese punto de vista, ese plano se vuelve muy interesante, porque a partir de tener el libro de fundación de Mancha Real y el plano de fundación de Mancha Real, sabiendo que al mismo tiempo y la misma gente hace el de Valdepeñas, pero que no conserva plano, uno podría empezar como a triangular. Y de hecho eso fue una cosa que hicimos, creamos una hipótesis de plano de fundación de Valdepeñas de Jaén, en colaboración con la Asociación de Historiadores y Cronistas de Valdepeñas, que se llama Alugia, y en colaboración con un personaje maravilloso que en redes es Escritorium Yayam, a quien mando un saludo, y que es iluminador, formado en la Escuela de Iluminadores de Francia. Él, sobre piel de becerro, hizo una versión conmemorativa de este plano hipotético de fundación que nosotros reconstruimos, pero un poco, ¿no?, con técnica de iluminación, con colores, con pan de oro, con tal, que hoy en día está expuesto en el Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén y sobre el que se hizo toda una serie de actividades de difusión, ¿no?, con la comunidad del propio Valdepeñas, del cual es oriunda mi esposa, entonces claro, hay toda una relación personal. Entonces, claro, todo este proceso está informado del archivo, pero está informado también del paisaje legal y de entenderlo de una manera espacial, y también aprendiendo de estas técnicas de paleografía, de close reading, ¿no?, que yo cuando no sabía que ese término existía, porque en arquitectura no nos enseñan lo que es un close reading, yo lo llamaba lecturas forenses, que es un término naif que yo utilicé porque no conocía el que se utiliza normalmente, pero que en verdad me sigue gustando, ¿no?, porque es como ir parte por parte, entendiendo, ¿no?, cada sección. Pues aprendiendo mucho de eso, pero también aportando desde el conocimiento gráfico y desde las herramientas gráficas de la arquitectura al estudio de estos documentos, que es algo que, pues yo entiendo que, igual que desde arquitectura no se hacen esos close readings, pues desde historia no se suele hacer esa representación gráfica. Y llegar a estos documentos. ¿Qué más puedo contar sobre el archivo? Claro, también he trabajado mucho sobre, igual que sobre el Archivo General de Indias y sobre archivos provinciales en Andalucía,
sobre archivos generales de la nación en Colombia y en Chile, que tienen como todo ese indiferente virreinal, ¿no? En el que uno encuentra muchas cosas, pero también, por ejemplo, en archivos provinciales también en aquellas latitudes, que son muy interesantes. Si, por ejemplo, un legajo que he encontrado que es muy comparable en términos de tipología documental con lo que encontré en Jaén, es el Archivo Histórico Provincial de Tunja, capital de Boyacá, la provincia pues inmediatamente al norte de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá, ¿no? Aquí siempre se habla del altiplano cundiboyacense, ¿no? Para quien no conozca un poco estas latitudes. Y ellos conservan documentos relativos a la fundación de Villa de Leyva, que es una fundación colonial de los años 72 a 82, y digo 72 a 82 porque hay distintos actos performativos fundacionales que se producen en esos 2 años, y entre medias hay todo un proceso legal interesantísimo, un pleito, además protagonizado por encomenderos y por caciques muiscas de distintas comunidades con una voz muy activa en este proceso, y que son documentos que hablan sobre tenencia de la tierra, sobre caminos, sobre explotaciones agrícolas, sobre temas que tienen que ver totalmente con el paisaje, y que sin embargo, al no tener parte gráfica, muchos de esos legajos, pues muchas veces los historiadores urbanos, desde la parte de la arquitectura, pues no hemos atendido esa dimensión. Entonces, llegar ahí, leer esos documentos y entenderlos desde un punto de vista espacial y del paisaje, pues yo creo que añade mucha información. Y pues yo, gracias a esa red colombiana que tenía, pues también podía acceder a esa documentación que a lo mejor no es tan fácil de visitar desde fuera, y menos durante la pandemia, ¿no? Entonces esa ha sido un poco mi experiencia en cuanto al archivo. Además, también viendo un poco tu trabajo, siguiendo tus charlas, yo creo que hay un aspecto también muy interesante y que dice mucho de tu forma de trabajo, es que visualmente presentas como esos mapas, ¿no? Esas hojas de ruta donde se puede ver la letra procesal del documento, el mapa, ¿no? También, bueno, cuña publicitaria, la imagen que nos has hecho para la sesión de hoy es preciosa, también alucinante, muy chulo ese collage, ¿no? Entonces, que también dice mucho pues cómo tú trabajas, ¿no? Entonces retomo, ¿no?, la idea de que, bueno, pues tú te planteas dentro de ese plano, ¿no?, pues toda una parte donde se puede ver la letra procesal, el trozo de plano dibujado digitalmente, pero me encanta también porque tienes todos esos espacios como de viñetas, ¿no? Donde tú reconstruyes, y has insistido mucho también porque hemos estado hablando de esa parte de performance, ¿no? Donde también pues dibujas esa secuencia, ¿no?, performativa, que te permite el viaje, ¿no?, y el bucear en los archivos y trabajar con distinta documentación de fondos dispersos, fragmentados, diversos, indiferentes a veces, ¿no? Y no sé, ¿quieres contarnos un poco más de esa forma de trabajo que yo creo que es interesantísima, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, entonces podemos decir que hay una doble dimensión ahí, ¿no? Una es el trabajo gráfico sobre medios, sobre fuentes gráficas, visuales, ¿no?, que ya los anglosajones, y el trabajo gráfico sobre fuentes escritas, ¿no?, o manuscritas. Sobre fuentes gráficas, bueno, pues eso responde a una larga tradición, ¿no?, en la arquitectura, o sea, no solo en historia urbana, sino también en historia de la arquitectura, en las que a través de redibujar una fuente o un documento que ya de por sí es dibujado, ¿no?, a través de volverlo a dibujar con técnicas contemporáneas, pues por un lado ayudamos a su accesibilidad, ¿no? Por ejemplo, este plano de Mancha Real que mencionaba antes, pues junto con Eva Amate lo redibujamos, pero ya en un dibujo vectorial, que se puede cambiar de escala, con el que se puede trabajar de muchas maneras distintas, ¿no? Pero es que además, a través de ese redibujo,
uno entiende cosas. Es casi, ¿cómo decirlo? Es una cosa casi como monacal, ¿no? Uno se sienta delante del plano, es un plano, para explicar un poco a la audiencia, es un plano que al ser un plano de fundación y de repartimiento, pues tiene la traza de la fundación y dentro de cada uno de los solares está escrito el nombre del poblador a quien, cabeza de familia, a quien se le está otorgando ese solar, ¿no? Entonces uno se pone a reescribir y redibujar, porque la letra también es un dibujo, eso no se nos debe olvidar. La letra es un grafismo sobre tinta sobre papel, justo, es un dibujo. A través de redibujar esa letra uno repasa la lista de colonos, uno entiende cómo son las abreviaturas, uno entiende la grafía, uno entiende el espacio que ocupa sobre el solar, el espacio del solar respecto a la manzana, el espacio de la manzana respecto a la calle, el espacio de la calle respecto a la plaza, el espacio de la plaza respecto a toda la traza, el espacio de la traza respecto al paisaje, y el paisaje, esto fue muy interesante, respecto a la orden de fundación. Entonces, por ejemplo, ahí nos dimos cuenta que el personaje que dibuja esta traza, que es Juan de Reolid, un tracista, entallador, se le llama entallador en los documentos de fundación, y también escultor con una obra muy significativa en la Catedral de Jaén, pues él podría dibujar el paisaje tal y como lo ve perfectamente. Pero eso no es lo que hace. O sea, él no está haciendo un atlas, él está haciendo un documento de fundación, legal, documento legal firmado por el juez. Entonces, como es un documento legal de fundación que responde a una orden de fundación, orden en la cual se describen ciertos elementos del paisaje, pues a través del redibujado nos dimos cuenta que lo que dibuja ese tracista es lo que aparece en la orden. Ni más ni menos. En la orden se dice que hay vegetación, se dice que está junto a la sierra, se dice que hay unos caminos que conectan con tal y cual población, se dice que hay una preexistencia arquitectónica, la Torre del Moral de Mancha Real. Y esos son los elementos que aparecen en el mapa. Y no aparece nada más. Estamos hablando de una época en la que ya se están empezando a hacer ciertas representaciones de la ciudad modernas. Y este tipo estaba formado en geometría, una persona entrenada en las artes. Entonces, a través del redibujo empezamos a entender esos matices, ¿no? Entonces, eso en cuanto al redibujo de fuentes visuales. Cuando uno redibuja fuentes manuscritas, a mí personalmente me parece incluso más interesante. Porque uno empieza a entender matices espaciales y territoriales de documentos que hablan sobre el paisaje y sobre el territorio, pero que no siempre se leen como en esa clave. Entonces, por ejemplo, en esa misma orden fundacional que mencionaba antes, se habla de hasta 7 nuevas poblaciones que se iban a crear entre Jaén y Granada, de las cuales al final solo se crearon las 4 que yo mencioné antes. Y se mencionan cada una de las 4 situadas según coordenadas de distancia primero respecto a Jaén y Granada y luego respecto a ellas. Entonces, pongo un ejemplo. Se dice, en el camino de Jaén a Granada, en el punto medio, a 7 leguas de Jaén, Campillo de Arenas. En el punto tal, a no sé cuántas leguas de Jaén y no sé cuántas leguas de Campillo de Arenas, esta otra población. A tanto de esa población y a tantas leguas de Jaén, la siguiente. O sea, está triangulando, ¿sí? De una manera no, digamos, topográfica, porque no, o sea, esas distancias son estimadas, no son exactas a nivel geográfico, pero sí hay una lógica de estructura territorial, que uno la entiende leyendo el documento, pero si uno llega y la dibuja, la lógica es mucho más clara. Y por último, un último ejemplo, que es el que mencionaba antes, es el de los actos de repartimiento, las actas de repartimiento. Entonces siempre, normalmente cuando hablamos de fundar una ciudad, siempre se habla mucho del acta de fundación, ¿no? Cuando llega el agente fundador, ya sea un juez con Mancha Real, o un adelantado como en Santa Fe de Bogotá, o un capitán general, o también un juez como en Villa de Leyva, y hace el acto de fundación. Entonces le pone nombre a la ciudad y clava la picota
y hace una misa y hace, ¿no?, toda esta suerte de actos. Entonces eso es como muy celebrativo y muy... por ejemplo, en Valdepeñas de Jaén encomiendan la iglesia y le ponen nombre a la ciudad, porque antes ese páramo, ese territorio se llamaba de otra manera, y el juez dice, la ciudad se llamará Valdepeñas, la de Jaén, y quien la llame de otra manera tiene que pagar una multa que irá a la construcción, los gastos de construcción de la iglesia, ¿no? Eso siempre como muy celebrativo, y lo podríamos dibujar también, pero yo no dibujé eso. Yo lo que dibujé fueron los registros de actas de tomas de posesión de suertes. Es decir, cuando ya cada colono tiene una suerte asignada, una suerte es una parcela de tierra, el colono llega a su parcela y para tomar posesión de ella hay un acto que está totalmente tipificado, normativizado, muy protocolario, se hace siempre de la misma manera. Y claro, el registro de cómo cada colono toma cada suerte, pues hablamos de la mitad del legajo fundacional, o sea, de cientos de páginas, lleno de párrafos individuales, cada uno mostrando una de estas tomas de posesión. Siempre con los mismos pasos, siempre con las mismas fórmulas, siempre, ¿no?, de la misma manera, porque tiene que responder a la ley, ¿no? Entonces nosotros hicimos un pequeño cómic de esos pasos en los que el apoderado del juez, que normalmente es un alguacil, agarra de la mano, toma de la mano al colono y lo entra en la suerte, donde en un segundo paso le da posesión, y la posesión es real y corporal de la tierra. Entonces por eso también lo está cogiendo de la mano, porque está transmitiendo esa posesión, es una posesión real y corporal, que es el hecho de que sea corporal tiene muchas implicaciones, ¿no?, a nivel legal, y por eso tiene que haber alguien que se lo dé. Por eso toman días, semanas y meses haciendo esos actos uno detrás de otro y escribiéndolos. El hecho de escribirlos no es badalí. Luego se le pregunta al colono hasta 3 veces si acepta la posesión de la tierra. Esto también es un tema performativo, que tiene connotaciones religiosas, ¿no?, y rituales. Y 3 veces dice que sí. También puede decir 3 veces que no. Y iniciar todo un proceso para responder legalmente por qué ese solar no le parece bien, pues porque tiene mucha piedra, porque no es bueno para sembrar, por X razones, que de hecho hay varios casos que yo tengo registrados de eso, iniciar otro proceso. Pero digamos que 3 veces dice que sí. Bueno, pues la palabra no es suficiente para simbolizar que se acepta la propiedad real y corporal. Hay también que performar esa aceptación a través del cuerpo de la persona que está tomando suerte y del cuerpo de la suerte que está siendo tomada. Ejemplo, el colono camina a lo largo de la suerte. O sea, a través del camino, y esto, si estuviera aquí Pablo Arboleda, que él ha trabajado mucho sobre Francesco Careri, sobre los walk escapes, que es otro paisaje diferente, pues le encantaría esta referencia. También modificando esa tierra, ese cuerpo de tierra que está siendo tomado, ¿no? Tomando tierra de un lugar y poniéndola en otro, tomando piedras y construyendo un pequeño mojón. O, por ejemplo, aludiendo a un árbol o un arbusto que haya en su suerte, en su pedazo de tierra, y modificándolo, cortándole una rama, normalmente cortándole una rama. Se tomó ramas de... Entonces, claro, ahí tenemos un cuerpo, ¿no?, un agente no humano que está siendo modificado, un cuerpo de tierra que está siendo modificado, una suerte de... que hemos llegado a hablar con los historiadores de la arquitectura que trabajan sobre el medio ambiente, sobre una violencia ambiental, ¿no? Cuyo aspecto más interesante es que los documentos legales quedan totalmente tipificada y registrada con cada una de las especies de cada una de las árboles que está siendo modificado o violentado. Y eso también lo dibujamos. Eso es como una reliquia. Ajá, ¿no? Sí, sí. Porque se está de algún modo sacralizando, ¿no?, ese espacio, ¿no?,
y se está en esa fragmentación, es una performance. Es que claro, ¿no? y es interesante porque al mismo tiempo que se ejerce una violencia sobre un elemento vegetal, ese elemento vegetal al mismo tiempo está quedando registrado como garante de la propiedad sobre la tierra, que para un colono, y además estamos hablando de colonos, que eso no lo he mencionado antes, pero la orden de fundación de estas ciudades es de 1508 y la fundación es de 1539, porque entre medias hubo todo un proceso legal y un pleito entre el Concejo de Jaén y el Concejo de la Mesta y los colonos de estas poblaciones para que finalmente se llevaran a cabo. El Concejo de Jaén y el Concejo de la Mesta se oponían a estas fundaciones. Entonces, para estos colonos, para la mayoría de ellos, sobre todo para los más humildes, llegar a obtener esta propiedad era una cosa por la que habían estado luchando años, o incluso por la que habían estado luchando sus padres o sus maridos. Hay muchas viudas en estos actos de fundación y por fin están tomando posesión de la tierra, y ese árbol que ellos están mutilando al mismo tiempo de pronto es garante de la propiedad, que para ellos es lo más importante que en ese momento podían estar tratando. Incluso otra nota, todas estas 4 poblaciones durante las décadas posteriores a la fundación comprarían su independencia respecto al Concejo de Jaén, su independencia legal, durante la política de venta de privilegios de Villa de Realengo de Felipe II. Entonces Valdepeña de Jaén es Villa Realenga y conserva su acta de Villa Realenga con una representación de Santiago de Matamoros, que también tiene el paisaje de la Sierra Sur. Es un paisaje legal. O sea, de nuevo volvemos a lo mismo, ¿no? Como la performance, el espacio, el paisaje y la ley retroalimentándose en un bucle que va haciendo que el carácter de lo que estamos hablando, en este caso de una fundación y de un pueblo, se vaya asentando y vaya siendo cada vez más fuerte, cada vez más independiente, ¿no? En este caso. Has hablado de este proceso, has hablado de viudas, ¿no? Que hay algunos... ¿Hay alguna diferencia de género en cuanto a, digamos, la performance, ¿no? La etiqueta de toma de posesión para estas mujeres que finalmente se apropian toman posesión, ¿no? Pues es una pregunta interesantísima. La fórmula es exactamente la misma. La fórmula es exactamente la misma. No he hecho, y sería muy interesante hacerlo, me está dando la idea, como un pequeño estudio estadístico para ver, por ejemplo, datos como, por ejemplo, ¿contestan más las viudas respecto a otros colonos su suerte? Es decir, ¿afectan más la suerte en las viudas que otros colonos? Si el porcentaje de colonos que rechazan su suerte es tal en toda la población, ese porcentaje es igual para las mujeres que para la aplastante mayoría de hombres que hay en esta fundación. Ese es un dato interesante. O ver en los actos de simbolización de toma de posesión qué variaciones hay, porque yo en mi estudio no detecté como un tipo de acción que solo las mujeres hicieran, o que solo los hombres hicieran y no necesariamente hicieran las mujeres. Pero de pronto, haciendo una aproximación un poco estadística, sí podríamos detectar que a lo mejor las mujeres, o sea, la presencia vegetal es mayor, podría suceder algo así, ¿no? O que, por ejemplo, las especies vegetales que modifican las mujeres de pronto son de un porte distinto, porque hay algunas en las que hay robles y en las que hay árboles como de gran porte que, no sé, o incluso hay presencias de herramientas. Hay hombres que toman una azada y modifican su tierra de una manera particular. Hay azadas también en los actos de posesión de las mujeres, de las viudas, que
en ciertos estamentos podrían no estar tan ligadas al campo, porque aquí también tenemos un grupo importante de colonos de clase alta ligados a la corona. Sería interesante. También puedo decir, es muy probable, esto debería de comprobarlo, pero es muy probable que haya más mujeres representadas en los estamentos de colonos que vienen de un trasfondo agrícola y de la provincia inmediata de Jaén, que de pronto de los que vienen de la clase aristocrática, porque aquí tenemos mayordomos de la corte, tenemos miembros de la Guardia Real y tenemos otros personajes que la gran mayoría son hombres o sus hijos o sus apoderados. Pero sí, ahí hay un estudio interesante. Pues sí diría que, hablando de género, que si bien en cuanto a los colonos el tema del género siempre va a haber una minoría de mujeres en estos casos, y habría que ver cómo acometer su estudio, el proceso desde un inicio está protagonizado por Juana I de Castilla, como absoluta protagonista, y siempre se da referencia a la carta fundacional de Juana I, que está también firmada por Carlos V, pero Juana aparece primera como reina de Castilla y luego viene su hijo. Y ella va a ser siempre protagonista del proceso de principio a fin, ¿no? Como origen de la orden de fundación. Por supuesto, como en todos los procesos legales, filtrada por el Consejo Real y por todas estas entidades. Pero siempre su nombre va a aparecer de principio a fin. Muchísimas gracias. Yo creo que bueno, que nos has introducido a un estudio del paisaje, pues la verdad interesantísimo, que nos abre también pues como muchas perspectivas de análisis, que está claro que desde Indiferente Virreinal, ¿no? Y desde esa perspectiva de estudios culturales que practicamos en el Archivo Colonial, pues vamos a enlazar, ¿no? También la sesión de hoy junto pues con las que hemos visto, literatura de ciudad, arquitectura, colgaduras, y creo que ya vamos a tener como muy presente esta nueva perspectiva dentro de esta genealogía de estudios que dentro de las coordenadas de espacio y tiempo, pues en el espacio son también interesantísimas. Entonces te pido, si pues como un último resumen sobre pues la disciplina, el campo, ¿no? de paisaje legal, si nos puede resumir pues como una cápsula, ¿no? Porque tú también, y eso es algo que solo apunté en tu presentación y que me gustaría también dejarlo en este cierre, ¿no? de sesión, trabajas muchísimo para ti es muy importante la divulgación, ¿no? Toda esa militancia de divulgación y transmisión de conocimiento, ¿no? Tanto trabajas bueno, pues en redes como en publicaciones y entonces sí me gustaría que para cerrar la sesión de hoy y haciendo pues un poco homenaje, ¿no? a esa vertiente tuya de divulgación, pues nos hicieras un cierre contándonos, resumiéndonos, apuntando pues la importancia del paisaje legal o qué es lo que tú encuentras ahí, como una especie de cuña final de cierre, ¿no? Sí. Quizá... es una buena pregunta. En historia de la arquitectura, claro, historia de la arquitectura, hablando a nivel de disciplinar y del campo, ¿no? Digamos que nosotros, dentro del campo de la arquitectura, somos una de las ramas más humanísticas que tiene, ¿no? Muchas veces, muchos de los estudios que hacemos, y particularmente en el ámbito hispanoparlante, se consideran de mayor o menor impacto en cuanto tienen una relación con el patrimonio material, con el patrimonio construido, ¿no? Por ejemplo, la historia de la arquitectura islámica, ¿no? En Andalucía, en Granada en particular, pues todo el mundo entiende que es muy importante, pues porque está la Alhambra, ¿cierto? Cuando hablamos de historia del paisaje, la cosa se difumina un poco. Cuando hablamos de patrimonio paisajístico, sobre todo en regiones como Jaén, parece que está muy ligado a lo agrícola,
al sector primario, a cosas que no siempre es fácil de defender como motor de cambio y como algo que genera grandes impactos. Yo acabo de presentarme a un certamen Marie Curie, la Comisión Europea, y siempre el asunto de toda la discusión de desarrollar la propuesta ha sido ese. Claro. Porque ¿cómo defiendes este tipo de temas? Sin embargo, la ley es algo cuyo estudio compartimos muchas disciplinas, sobre todo el derecho, la historia del derecho, pero también en historia moderna, las fuentes legales son muy importantes, en urbanismo, historia del urbanismo y la planificación. Es algo, además algo que tiene un impacto en nuestra vida diaria, hoy en día, ¿no? Y algo que además es pues tener, por supuesto, raíces clásicas, romanas, tal, pero algo también que está en plena revolución durante la modernidad temprana, ¿no? Durante los siglos XVI, XVII, finales del XV también. Entonces, tener esa conexión con la ley para mí ha sido algo que me ha permitido un poco defender ese impacto de la historia colonial que yo hago. Porque la historia colonial, y me consta que en otros campos se enfrenta al mismo problema, pero dentro de la historia de la arquitectura y de la historia urbana es una minoría. Una minoría. En congresos como los que hablaba antes, de SIH y de HIN, de estas asociaciones que en Estados Unidos y en Europa, los que trabajamos historia de la modernidad temprana en general somos muy, muy, muy poquitos. Y los que concretamente trabajamos colonia española, bueno, es un grupo reducidísimo. Y de hecho, como Amani, estamos haciendo un esfuerzo de empezar a mapear quiénes somos los que hacemos esto, porque hay que conectarse, ¿no? y que asociarse. Entonces, sí, mi reflexión es que sí, que somos pocos, que es algo que merece la pena conservar y que merece la pena incentivar, porque tiene impactos evidentes, impactos sobre la cultura contemporánea, impactos sobre políticas que se hacen, sobre conservación también del patrimonio inmaterial, que de pronto, bebiendo de estos estudios, podrían fortalecerse. Pero es que también, y aquí hago cuña publicitaria de mi otra gran línea de investigación, que es la de estudios del videojuego, a que la gente me pregunta, no tiene nada que ver, ¿no? Ciudad del 16, ciudad y ley del 16, y paisaje legal del 16, o del 16 ahora empiezo ya a trabajar más sobre el 17 y sobre el 18, y videojuegos, que es una cosa de finales del 20 y sobre todo del 21. ¿Cómo se concilia eso? Digo, pues se concilia porque es muy parecido, porque la gente que está creando paisajes coloniales y ciudades en el 16 está pensando en ciudades y leyes totalmente idealizadas, muy, muy violentas en cuanto a su carácter colonial, pero probablemente con las intenciones más cristianas que ellos se podían imaginar, que luego acaba teniendo una vertiente, digamos, un poquito más oscura. No trabajan las ficciones contemporáneas sobre eso, y las ficciones digitales sobre todo sobre eso. La gente dirá, es que en el siglo XXI ya no se fundan ciudades. ¿Cómo que no se fundan ciudades? Los creadores de mundos digitales están fundando ciudades continuamente y están pensando en modelos urbanos. Este miércoles yo dictaba una clase sobre la arquitectura neoclásica francesa y los arquitectos revolucionarios, ¿no? Y Boulez, Ledoux, Lequet, que todos también pensaron en ciudades ideales, y al lado poníamos imágenes de las películas de Denis Villeneuve y de su imaginario de ciudades ideales, en un curso que había empezado precisamente con los temas coloniales. Y los estudiantes enseguida la conexión la hacían muy fácilmente. Entonces, claro, yo creo que a veces también a través del esfuerzo divulgativo de intentar transmitir estas ideas, pues estas conexiones también se hacen evidentes, ¿no? Y a uno le permite conciliar estos campos que disciplinarmente podían parecer muy separados, incluso aislados, pero que sí están conectados, y conectados de una manera útil. Esa utilidad que tanto les gusta escuchar a las personas que financian lo que hacemos, ¿no? Entonces, es útil. Por favor, financien nuestros proyectos. Gracias. Muchísimas gracias. Pues despedimos la conexión de hoy. Manuel, muchísimas gracias. Despedimos también
pues casi pues el mes, ¿no? Y nos vamos hacia vacaciones de Pascua. Y bueno, pues decir que la próxima sesión de Indiferente Virreinal va a ser el día 5 de abril. Vamos a estar con Iván Escamilla, con el cronista novohispano, y nos va a hablar sobre el circuito intelectual letrado en el siglo XVIII en la Ciudad de México. Entonces lo esperamos con muchísimas ganas. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado presentes en la sesión de hoy, tanto físicamente, presencialmente, virtualmente, que nos habéis seguido en directo, y también a los que pues quizá nos veis en algún otro momento. Pues nos despedimos y de verdad muchísimas gracias, ha sido un placer. Gracias. Ha sido un placer, gracias.